muy importantes y muy conocidas, que son las leyes de Kirchhoff. Bien, las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846. Son ampliamente usadas en ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica, y ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell gracias a George Ohm. Su trabajo fue generalizado. Estas leyes son muy utilizadas en ingeniería eléctrica, en esta parte, y nos sirven pues para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Bueno, la primera, que sería la ley de corrientes, dice esta ley, también llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, dice que es común que se use las siglas LSK para hacer referencia a esta ley. Y pues la ley nos dice lo siguiente: en cualquier nodo, ¿sí? Entiéndase como nodo, pues la unión de varias ramas, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Entonces, de manera matemática lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? Nosotros sumamos todas las corrientes, tanto las que entran como las que salen, nos debería dar el resultado igual a 0. Aquí tenemos un esquema donde, si ustedes observan, tenemos a las corrientes 2 y 3, ¿sí?, que están entrando al nodo, mientras que las corrientes 1 y 4 salen del nodo, ¿vale? Entonces, fíjense, yo puedo hacer esta equivalencia. Yo sumo las corrientes que salen y las puedo igualar con las corrientes que entran, ¿vale? Entonces, si despejo y paso ya sea las corrientes que salen o las corrientes que entran, las paso al mismo lado, o sea, todas juntas, me debe de dar como resultado un 0. Nos dice que la corriente que pasa por un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. Ya lo habíamos platicado. Esa es una ley, ¿no? Y la segunda ley, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, establece lo siguiente. Esta ley es llamada también segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff. Es común que se usen las siglas LBK para hacer referencia a esta ley. Ahora, de manera formal, nos dice lo siguiente: en un lazo cerrado, ¿sí?, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, ¿sale? ¿Quiénes serían las caídas de tensión? ¿Quién me dice? Los elementos pasivos. Exactamente. O sea, si yo tengo un circuito con una fuente y en serie tengo 3 resistencias, pues esas caídas de tensión sería el voltaje de esas resistencias, ¿sí? Y entonces, si yo sumo esos voltajes de mis resistencias, los puedo igualar con la tensión total. ¿Quién sería la tensión total? El voltaje de la fuente, ¿sale? De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí mi lazo, podemos decir que es un circuito en serie, y observen, tengo R1, R2, R3, y para cada resistencia pues calculé un voltaje, V1, V2, V3. ¿Sí? Aquí, a manera de ejemplo y de aclararlo, fíjense, colocan una R5, pero esa R5, si se dan cuenta, pues pertenece a otro lazo. Entonces, para el análisis de este lazo, no se toma en cuenta esa R5. Por ende, el voltaje V5 tampoco formaría parte de. Y en este caso, V4 corresponde a la fuente que alimenta a estos elementos, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice esta segunda ley de Kirchhoff, el voltaje V4 deberá ser igual a la suma de las caídas de voltaje, o sea, a V1 más V2 más V3 más V4. Y también podemos, de manera matemática, especificar
que la suma de todos los voltajes, incluyendo las caídas y las tensiones de suministro, deberá de ser igual a 0. ¿Sí? Aquí nos pone una nota y dice, bueno, lo que les acabo de comentar, no se tiene en cuenta a B5 porque pues no forma parte de la malla que se está analizando. ¿Vale? Bueno, nos quedan 8 minutos. Yo creo que nos da tiempo de ver rápidamente divisor de voltaje y divisor de corriente. Y ya en la siguiente clase pues, nos dedicamos a hacer estos ejercicios. Vale, vamos a verlo rapidito. Bueno, el siguiente tema es divisor de voltaje y de corriente. Y nos dice así, en el caso del divisor de voltaje, en un circuito serie, el voltaje de los elementos resistivos se dividirá en función de la magnitud de los niveles de resistencia. Existe un método denominado regla del divisor de voltaje, RDV, que permite la determinación de los niveles de voltaje sin tener que encontrar antes las corrientes. O sea, lo que hicieron en sus ejercicios hace un momento, pues la verdad es que serían pasos de más para llegar a un resultado. En el caso de querer calcular un voltaje en un circuito en serie, pues sería rápido con este método. Bueno, la regla del divisor de voltaje establece lo siguiente: el voltaje de un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total de los elementos en serie, dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. Esto está en palabras, lo traducimos a esta ecuación. ¿Sí? Si se dan cuenta, para yo poder calcular el voltaje de un elemento dado, ¿sí?, necesito conocer el valor resistivo de ese elemento y dividirlo entre el total, el circuito total. En este caso, si ese elemento pertenece a un circuito en serie, pues tendría que sumar todos los elementos involucrados en ese circuito en serie para obtener la R total y posteriormente multiplicar por el voltaje en la fuente. ¿Vale? Bueno, otro divisor que pues también vamos a estar utilizando es el de corriente. ¿Okay? Nos dice que la regla del divisor de corriente, RDC, determina cómo se divide entre los elementos la corriente que entra en un conjunto de ramas paralelas, con esta parte de aquí. ¿Sí? Mientras que en el divisor de voltaje el circuito pues debe estar en serie, en el divisor de corriente pues, lo vamos a aplicar para un circuito paralelo. Nos dice que para dos elementos en paralelo de igual valor, la corriente se dividirá en forma equitativa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos resistencias de 1 K y la corriente total es de 1 amper, pues tendría que tomar ese amper y dividirlo entre 2, y a cada resistencia le tocarían 500 miliamperes. ¿Sale? Bueno, nos dice que para elementos en paralelo con valores diferentes, a menor resistencia, mayor será la porción de corriente de entrada. Ya lo habíamos platicado. Para elementos en paralelo de valores diferentes, la corriente se dividirá según una razón igual a la inversa de los valores de sus resistencias. La regla del divisor de corriente establece lo siguiente: la corriente a través de cualquier rama paralela es igual al producto de la resistencia total de las ramas paralelas y la corriente de entrada dividida entre la resistencia de la rama a través de la cual la corriente va a ser determinada. Bueno, esto en una ecuación sería lo siguiente: si yo quiero determinar la corriente de un elemento, de una resistencia, yo en primer lugar necesito conocer la resistencia total de ese circuito que debería estar en paralelo, y esta resistencia total la voy a dividir entre el valor de esa resistencia a la cual quiero calcularle su corriente. Posteriormente voy a multiplicar por la corriente total. ¿Vale? Bien, nos dice que para el caso particular de dos resistencias en paralelo, ¿sí?, esto solamente lo podemos aplicar precisamente cuando solamente tengamos dos resistencias en paralelo. La corriente a través de cualquier resistencia es igual al producto del otro resistor paralelo y la corriente de entrada dividido entre la suma. No la resistencia total, es una suma algebraica, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos variantes. Tengo mis resistencias en paralelo. Si yo quiero la corriente, digámoslo así, de la resistencia 1, no coloco aquí arriba el valor de R1, sino que más bien coloco el valor de R2 y divido entre la suma algebraica de las dos resistencias
multiplicando por la corriente total. Y en el caso de que necesitemos ahora calcular la corriente de R2, tomo el valor de R1 y divido entre la suma algebraica de los valores de las resistencias, ¿sí?, en función, multiplico por la corriente total. Repito, estas dos ecuaciones se van a aplicar cuando tenga dos resistencias en paralelo. Y esta de acá la puedo aplicar si yo tengo 3, 4, n resistencias en paralelo. ¿Sale? Bueno, entonces, pues terminamos con buen tiempo, ¿sí? Ya con esto, en la siguiente clase nos dedicamos a hacer otro tanto de ejercicios, ¿sí? Y continuamos con los temas siguientes. Nos estaría haciendo falta el tema de conversión, estrella delta, y pasamos al de teoremas de redes. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? El multisímbolo